Ah, ¿verdad? ¡Qué saludo! ¡Qué saludo! ¡Qué saludo, pues sí. Emilio! ¿Cómo estás? Emilio Cárdenas, bienvenido, doctor. Aprendiendo a envejecer. Sí vas Sí. aprendiendo. ¿Te dejamos cosas con el Muchísimas. programa? No, Qué no, bueno, desde qué bueno. cómo respirar. Pues desde Fíjate, cómo vamos a respirar. hablar ahora, una entrevista sobre, el tema es la Constitución. Sí. Pero tuve el privilegio de hacer una película con un señor diputado de 102 años, Jesús Romero Flores, de Michoacán. ¡Guau! Estuvo haciendo la Constitución en Querétaro. Y entonces me pidieron una película para los 60 años de la Constitución. Sí. Se estrenó ahí en Querétaro y me fui con él en tren. Ya no se puede oír uno, ¿no? Caminaba, llevaba un encanto. 102 años. 102 años. Sí se puede, ¿no? Llegar Increíble. 102 años lúcido. Increíble. Don Jesús Romero Flores, Ok. el último constituyente. Muy bien. Y luego, fíjate, dirigió una casa de cultura allí en la Condesa, que se llama Jesús Romero Flores, en la calle, curiosamente, ¿no? Y conocí mucho a la familia, Sí. y cada vez que había cada año le llevaba a toda la familia, ¿no? Pero ese es un hombre que supo envejecer, llegar a los 102 años y hacer una película. No tuvo que aprender a ser actor, era un encanto. Entonces vamos a ver un comentario sobre la Constitución con un profesor de ciencias políticas comentando esa película. ¿Y por qué tengo por aquí registrado que iba a estar Jorge Márquez Muñoz, bueno, porque es un profesor importantísimo de la Facultad de Ciencias Políticas. Y con él también vas a conversar. Él, no es decir, comento con él la película, porque aquí lo único que puedo traer son los comentarios, porque la película son de 27 Ok, minutos. Perfecto, no me había quedado No, claro. Jesús, Discúlpame. sí. Pues vamos al video. Vamos a ver al un video. gran profesor de Ciencias Políticas. Ahorita yo lo presento, vas a ver. Hablando De la Constitución. Exacto. Y luego hacemos un comentario final. Muy bien. Vamos, por favor, acompáñenos. Nuestro programa está dedicado a la Constitución Política de 1917. Contamos con el honor de tener a un profesor universitario, el doctor Jorge Márquez Muñoz, quien es coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra Universidad Nacional. Muchas gracias, Jorge, por tu participación en este programa, para dejar en nuestro auditorio con tus comentarios aquellos aspectos que desde la ciencia política, que es tu dominio, puedan completar la información que la película ofrece a nuestro auditorio. En el transcurso de esta conversación tendremos oportunidad de comentar algunos aspectos de don Jesús Romero Flores, el constituyente sobreviviente de todos los demás. Y quisiera preguntarte, para entrar al programa, ¿cuál consideras tú que es la característica fundamental de nuestra Constitución? Bueno, antes que nada quiero agradecerte por esta invitación. Bueno, la Constitución del 17 es sumamente interesante. Es un caso para la ciencia política no mexicana, sino para la ciencia política mundial. Porque la Constitución del 17 tiene ya consagrados todos los valores de la Revolución Francesa, los valores de las constituciones estadounidenses, de las constituciones de las 13 colonias y después de la primera constitución de Estados Unidos. Tiene consagrados las 3 generaciones de derechos civiles, políticos y socioeconómicos de los que hablara el sociólogo británico T.H. Marshall. T.H. Marshall dictó una conferencia importantísima después de la Segunda Guerra Mundial, en donde habló de las 3 generaciones de derechos de la modernidad. La primera generación son los derechos civiles, que está perfectamente representados y perfectamente estipulados en nuestra Constitución. Se refiere sobre todo a las libertades elementales, el derecho a la vida, el derecho a tener libertad en cuanto a las creencias,
perfectamente todo esto consagrado en los primeros artículos de nuestra La Constitución. libertad de expresión, La libertad de expresión. de tránsito. Este de tránsito es muy interesante porque esa está considerada en la segunda generación, porque son los derechos políticos. La segunda generación, el derecho al sufragio, el derecho de tránsito, el derecho de organización, de congregación, de asociación, también están ahí en esta Constitución. Y lo más interesante de esta Constitución es que ya están, a pesar de que es de 1917, los derechos socioeconómicos. Está muy bien el asunto del derecho al trabajo, el derecho a la vivienda digna, al trabajo digno, el derecho a la educación. La mayoría de las constituciones modernas incluyen este derecho muy tardíamente, muy tardíamente. Es anterior incluso a la Constitución de Weimar, nuestra Constitución. Tarda mucho tiempo en descubrir incluso las grandes potencias occidentales que esta generación de derechos vale la pena ser defendidos, y generalmente lo hacen como consecuencia de las dos guerras mundiales. Las dos guerras mundiales generan una cesión de derechos a las poblaciones, sobre todo se incluye esta tercera dimensión de los derechos. Pero Jorge, entonces es un lugar para los expertos en derecho constitucional que la Constitución mexicana de 17 es la que está a la vanguardia de las constituciones modernas, digamos, del siglo XX. Es una constitución más avanzada que todas las constituciones europeas, desde luego que las asiáticas, es la constitución, como has dicho muy bien, sirvió de inspiración para la primera constitución europea que se moderniza, que es la de la República de Weimar, que es una, creo que es de 18, ¿verdad? Es después de la Segunda Guerra, después de la Primera Guerra Mundial. Pues esto creo que es importante que nos hayamos detenido, porque sí es un momento cumbre de la historia de México en que se pone a la vanguardia del derecho constitucional. Creo que sucedió lo mismo, y eso sería interesante que nos lo contaras, con la Constitución de 1857. Bueno, la Constitución de 1857 está muy bien destacado, digamos, el aspecto liberal de esta Constitución, la defensa de las garantías individuales. Se han hecho muchos análisis de esta Constitución. Hay un notable texto de Miguel de la Madrid sobre este asunto, por ejemplo. Y es una Constitución que también fue de vanguardia en el sentido de ser tan liberal. En el sentido también, digamos, de su separación de la religión respecto al La Iglesia y el Estado, ¿no? La Iglesia y el Estado. Bueno, eso era una novedad total en el siglo XIX, ¿no? Mucho antes que en los otros países, la Constitución del 57 es la Constitución que hace un Estado laico y moderno, ¿no? Bueno, pues aquí está esta reseña que da, esta conversación, porque lo tuyo son entrevistas, conversaciones, Sobre es un temas, diálogo entre ustedes, sobre ¿no? temas de películas que no puedo pasar todavía porque son de 27 minutos. Sí. A ver si el próximo año hacemos algo así. Bueno, ¿no? me va a encantar. Pero es importantísima nuestra Constitución, fíjate. Mira, en 57 separamos la Iglesia y el Estado. ¿Sabes cuándo Francia la separó? En 1904. Italia, Y nosotros en 1857. No, a la vanguardia. A la vanguardia. A la vanguardia de la laicidad. 1904. Y España y Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Digo, España e Italia, hasta que cayó Mussolini. Entonces, nuestra tradición hasta jurídica... después de la caída de Franco, ¿no? Sí, no. ¿Antes? Sí, hasta después de la caída de Franco. Pues sí. Ya Medio fue más separado, para acá. porque no creo que están muy separados. Pero en Italia sí. Entonces, el Estado laico, México es el campeón. 1857. Y son cosas que, como la respiración, no nos damos cuenta. Gracias a ti, ahora ya estoy en la mañana Fijando cómo estás respiro respirando. por Ajá. la nariz. Y ojalá y se deje el doctor y lo vamos a traer para que nos diga cómo se respira. Claro, Porque él nos dio así como pero generalidades. no por la boca, por la nariz. Por la nariz. Ya- Oye, doctor, ¿y qué nos falta? ¿Qué nos falta saber de la Constitución? Fíjate que en algún momento se creyó que era como un ente
fijo, inamovible, así es, ¿no? Pero si tú ves, la nuestra ha tenido Muchos cambios. No sé. cambios, Muchos. y eso también habla de un movimiento Claro, vivo, se va transformando. ¿no? Vital. Mira, yo tenía un maestro que me explicaba lo de la Constitución. Imagínate la Ciudad de México sin semáforos. No, pues no, hay que salir con puñal y hacha. Bueno, entonces O necesita, arco y flecha se o necesita algo. las reglas y la ley de la convivencia. Claro, claro. Entonces va transformándose, no es lo mismo un pueblito de 10,000 agentes que caminan que una cosa de 22 millones, ¿no? Pero imagínate que no hubiera semáforos en la Ciudad de México. Pues eso es la Constitución, leyes que ordenan por dónde va el tránsito. Y que ordenan Pero no nos damos cuenta, ¿me entiendes? De como la la importancia. respiración. Como la respiración. Muy bien. Doctor, un placer como siempre. Buen domingo.